Conéctate con la ESAP desde Cali en la COP16. Paz con naturaleza. Hola, seguimos acá desde el stand de la Escuela Superior de Administración Pública en la zona verde de la COP16 en la ciudad de Cali. Seguimos con nuestra agenda académica desde acá. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Nicolás Giraldo Gracia, administrador de empresas y magíster en administración de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el sector público y privado. Es líder temático nacional en la estrategia de asistencia técnica territorial de la ESAP en las líneas de estructuración de proyectos y planes de desarrollo. Hoy nos tiene una charla muy importante que tiene que ver con la formulación de proyectos para el fortalecimiento de comunidades energéticas. Nicolás, bienvenido a este espacio. Hola Erika, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a ti por asistir, por estar en este espacio y compartir todo el conocimiento con la comunidad de Zapista y toda la ciudadanía en general. Bueno, Nicolás, entrando en materia, hablemos de comunidades energéticas. ¿Qué significa comunidades energéticas y este concepto de dónde viene y cómo se ha ido gestando en nuestro país? Bueno, desde la academia hay diversas aproximaciones alrededor del concepto de comunidades energéticas, pero básicamente las podemos resumir como las agrupaciones de personas que comparten en un espacio geográfico intereses comunes alrededor de sus actividades, de su economía, de sus proyectos, de su visión del territorio, y valga la redundancia, eso es lo que conforma la comunidad. Cuando hablamos de comunidades energéticas, entonces cerramos el concepto a que son estas agrupaciones que convergen en necesidades y objetivos alrededor de las fuentes energéticas que utilicen para sus actividades. Y hablemos un poco como de la reglamentación que hay actualmente en torno a las comunidades energéticas en Colombia. ¿Cómo se maneja? ¿Qué tipo de legislación? Si existe algún tipo de norma vigente o es algo que recién está instalándose a través de, pues, de diferentes mecanismos ambientales en nuestro país. Listo, digamos que las comunidades energéticas, si lo vemos en una perspectiva más histórica, nos podemos remontar alrededor del siglo XVII y después de 1845 más o menos, en donde las personas se reunían para en comunidad crear instrumentos de cera que les permitiera generar antorchas y empezar como todos estos movimientos de energías. Después, hacia 1800, ya eran los indígenas recopilando leña para poder cumplir con lo que les pedían en ese momento las personas que ejercían el control sobre ellos y poder abastecer también sus necesidades. Y posteriormente en 1845 hubo una crisis alrededor de la leña que permitía acceder a esos recursos y empezamos un proceso de transformación y de transición hacia el carbón. Luego todo esto generó las condiciones que conocemos alrededor de la quema de carbón, vinieron los proyectos hidroeléctricos y en 1967 se conecta como todo el sistema nacional energético para abastecer a partir de la matriz energética colombiana. En este momento estamos retomando esas prácticas y te cuento todo eso porque es como recuperar esas actividades que hacíamos y lo histórico que es. Exacto, desde los grupos humanos pequeños alrededor de sus necesidades energéticas, y a partir del Plan Nacional de Desarrollo y en particular el decreto 2236 del 2023 regula todo este concepto de las comunidades energéticas, lo define conceptualmente para la norma colombiana, entrega roles y responsabilidades de los actores y de los agentes regulatorios como la Comisión Energética, el Ministerio de Minas, les asigna roles específicos a los agentes que hacen parte de todo el proceso energético y nos permite empezar a hablar del tema desde un concepto unificado, unas reglas definidas y unos roles específicos de cada uno de los agentes que participan alrededor de las comunidades energéticas. Bueno, ya nos dice un pequeño contexto como de lo que significan las comunidades energéticas, pero también sabemos que son unos retos muy grandes que hay en torno a todo este tema, porque como tú lo venías diciendo, pues son unas prácticas ancestrales que se vienen practicando y que ahora con todo el avance tecnológico que tenemos, pues hay que mostrar de alguna forma pues como una transformación también en eso. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos actualmente en nuestro país y pues en torno a todo lo que tiene que ver con las comunidades energéticas? Bueno, digamos que en este momento los retos principales alrededor de lo normativo y como se ha conceptualizado el concepto en el mundo en Colombia, se está dando una discusión alrededor de los excedentes de energía. Como te contaba, cuando los indígenas recopilaban leña, atendían las necesidades que tenía su comunidad y sus patronos en ese momento,
los excedentes los comercializaban. Entonces es importante que la legislación se oriente hacia hacia el poder permitir o regular la comercialización de excedentes de energía, que es como una de las principales barreras que tienen ahorita estos proyectos, sobre todo para superar rápidamente el punto de equilibrio, porque se habla que en Colombia más o menos se puede estar demorando 15 años en alcanzar el retorno a la inversión alrededor de las comunidades energéticas. Entonces, eso respecto a lo regulatorio. Respecto a lo tecnológico y un poco asociado a la educación es poder acercarnos a las comunidades nosotros, pues desde el Estado con las entidades correspondientes, bien sea los ministerios, nosotros en la SAP a partir de las estrategias que tenemos de acompañamiento y de fortalecimiento de la gestión estatal, para poder contarle a las comunidades, a sus líderes, cómo funcionan estos elementos, sobre todo los fotovoltaicos, cómo poder operarlos bien para garantizar justamente su sostenibilidad en el tiempo y cómo poder contarles a ellos que estas herramientas son las que les van a permitir fortalecer el desarrollo de sus actividades, porque la gente es muy enrasada en lo tradicional y es difícil apropiar nuevos conceptos, y sobre todo cuando hablamos de un tema tan complejo como la energía, que tiene su tema técnico robusto. Exacto. Y que nosotros debemos ahorita como reto principal es poder llevar esos conceptos tan robustos a la cotidianidad de las comunidades para que lo apropien y para que lo adapten a sus actividades. Y hablando de las comunidades, ¿cómo ha sido esa participación comunitaria? Porque de alguna manera pues hay que hacer parte de este proceso de todas las comunidades. Entonces, ¿cómo han sido esos mecanismos o esas estrategias que se están llevando a cabo para que ellos sean partícipes y hagan parte pues como de esta construcción y estas transformaciones que se hacen en torno a las comunidades energéticas? Sí, pues mira que a partir de lo normativo el Ministerio de Minas generó una convocatoria en donde van alrededor de 18.000 proyectos que han recopilado para empezar a priorizar y empezar a financiar y empezar a ejecutar posteriormente. Entonces es interesante ver cómo esta convocatoria tuvo una gran acogida. 18.000 comunidades son un impacto muy grande sobre esas personas en el momento en que los proyectos estén realizados. Y nosotros desde la SAP acompañamos a varios municipios en todo el territorio a contarles cómo se manejan estas guías de fuentes de financiación. Se denominaba la asistencia técnica, y fue contarles a ellos cómo estaba su territorio alrededor de las potencialidades energéticas, cómo estaban en términos de acceso a radiación solar, cómo estaban en términos de velocidades promedio del viento en caso de que se quisieran configurar proyectos de otro tipo de fuente, porque recordemos que esto puede tener tres tipos de fuente, que es la eólica, la solar y el biogás, ¿sí? Poder utilizar en algún momento la basura como fuente energética sería como la utopía del uso completo del ciclo de los recursos que estamos trabajando. Entonces la idea ahorita es acercarnos con las convocatorias que está haciendo el ministerio como cabeza de sector, y nosotros desde la SAP poder acompañar a los municipios para que accedan al conocimiento alrededor de esta temática y poder compartirles a ellos mucha información que seguramente en otros espacios no podrían tener acceso. Muy bien, Nicolás, y muchas gracias también por esa información que es tan valiosa, que muchas veces no tenemos el conocimiento sobre estos temas tan importantes para las transformaciones también de las comunidades y del medio ambiente en nuestro país y en el mundo. También queremos saber, ya que hablábamos ahora como de los beneficios, ¿cuáles son esas oportunidades que tiene todo este tema de las comunidades energéticas y las transformaciones que trae para nuestro planeta? O sea, ¿cuáles son los beneficios adicionales que puede traer esto para todas nuestras comunidades y para nosotros en nuestro país? Bueno, en esta parte sí trataré de ser breve porque los beneficios son muy amplios. Entonces podemos empezar a hablar de descentralización de las fuentes energéticas. O sea, esto es un concepto muy grande que va a permitir a las comunidades tomar el control, por así decirlo, de la gestión de sus recursos energéticos. Entonces, en primer lugar es la descentralización. En segundo lugar va a ser mitigar los efectos de los cambios en los ecosistemas que generan los proyectos grandes hidroeléctricos, como es el caso de Hidroituango, y le va a permitir a las comunidades y a las personas que no estén conectadas ni al sistema interconectado nacional ni a los sistemas interconectados regionales poder acceder a la energía. Ya con la energía se mejorarán los procesos productivos y se empiezan a mejorar las economías alrededor. Digamos que ahorita el espacio en el que estamos en Colombia, el momento en el que estamos, nos estamos agregando al discurso temas como hay que ahorrar energía, hay que disminuir el gasto energético, pero también uno puede entender cómo hay una correlación directa entre un PIB alto y un consumo de energía alto, porque significa que la industria está funcionando. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es propender
por aprovechar la oportunidad de acceder a otros recursos de la matriz energética que tenemos en Colombia. Actualmente el 65% es hidroeléctrico, un 32% más o menos está desde energías de origen térmico, es decir, carbón y gas principalmente, y apenas un 2% de energía solar. Entonces, estando en el litoral en el que estamos, cerca del Ecuador, hay un gran potencial para empezar a transitar el uso de esta energía, y aumentar la energía significa mejorar la economía significa desarrollo, y el desarrollo significa mejores condiciones de bienestar para las comunidades que sean beneficiarias de esto. Nicolás, hace un rato tú nos hablabas sobre el tema como de que el aporte que hace la escuela. Ampliemos un poco más todos estos aportes que se hacen desde las estrategias desde la Escuela Superior de Administración Pública. ¿Cuáles son esos aportes que se hacen a todo este tema de comunidades energéticas? Listo, yo te puedo destacar aquí en este momento dos territoriales en las que trabajamos alrededor de este tema. Una de ellas es Tolima. Ahí hicimos dos asistencias técnicas, una en Ataco y otra en Coyaima, y encontramos un potencial enorme porque básicamente la radiación solar que recibe esta región del país le permitiría al municipio poder alcanzar sus necesidades energéticas en el consumo de hogares con proyectos de comunidades energéticas. Encontramos que más o menos estamos hablando de 4.4 kilovatios hora en la región que se podrían alcanzar a través de la entrega de radiación que nos hace el sol, y con esto podemos estar abasteciendo los hogares de las comunidades con un proyecto de un tamaño determinado que no es exagerado, poder atender las necesidades energéticas del sector. Y encontramos una experiencia paradójica un poco, pero muy interesante en el municipio de Ituango. Ituango está localizado alrededor, al lado de uno de los proyectos más importantes que estaba pensado para brindar el 20% de la energía del país, pero el municipio tiene carencias en conectividad energética. Entonces es ver cómo el gran proyecto, aún situado cerca al municipio, no abastece las necesidades porque el potencial energético del municipio no se está atendiendo con la hidroeléctrica. Entonces complementar esto a través de las comunidades será un efecto nuevamente gratificador para el desarrollo de las personas que habitan estos territorios. Claro, y es una gran invitación también a otros territorios para que se animen y puedan trabajar y realizar proyectos en torno a esto que es tan beneficioso para nuestro planeta. Exactamente, lo interesante de la política pública del gobierno del presidente Gustavo Petro es hablar en primer lugar de comunidades, y también ya se está migrando un concepto que son municipios energéticos. Entonces desde la comunidad logramos descentralizar, logramos empoderar y logramos acompañar a que las regiones puedan acceder a recursos energéticos, sobre todo las comunidades. Entonces, por ejemplo, ¿esto cómo funciona? Puede ser una vereda que esté alejada del casco urbano, que no esté conectada a la red nacional, y en el techito de la escuela montan paneles solares y ya la comunidad energética va a poder beneficiarse del acceso energético. Exacto. Y ya con los municipios entonces ya es empezar a pensar en proyectos más grandes para que la totalidad del territorio en el cual se estén viendo beneficiados puedan también acceder a la financiación de estos proyectos. Claro, y empezar desde las pequeñas comunidades también para ir expandiendo hacia otros territorios estas iniciativas que finalmente es en beneficio de todos, y pues el medio ambiente es nuestra casa donde estamos habitando todos los días, y qué mejor forma que aportar a que cada vez sea mejor y que podamos habitarlo todos los días sin ningún problema. Exactamente, entonces se perciben a las comunidades. Digamos que las discusiones en el mundo ya se han dado alrededor de estos temas, y uno encuentra en países desarrollados cómo concluyen después de durar 5 o 8 años en el proceso de implementación de estas comunidades energéticas, que al principio su aproximación era como vehículos de financiación para los proyectos fotovoltaicos, por ejemplo. Pero ellos, en medio de la discusión y el desarrollo de la actividad, se han dado cuenta que las comunidades no solo son vehículos de financiación, sino son los agentes principales para la transición energética. La transición energética no nos va a llegar de forma masiva como llegaron los proyectos hidroeléctricos grandes, sino se va a dar en esa transitividad desde las comunidades hasta la población en general, es decir, empezar en espacios pequeños para después poder masificar. Claro, es un proceso que debemos transitar de alguna manera, pero que nos va a traer muchos beneficios para las comunidades. Bueno, Nicolás, siguiendo con nuestra charla, hay un tema muy importante que son los desafíos que hay ahora en la gestión pública y la formulación de proyectos, porque bueno, sabemos que hay una cantidad de proyectos que se están realizando, pero cómo
explicarle a la comunidad pues como este tema que tiene que ver como cómo ya materializar esa idea y cómo llevarla pues a fin término para poder pues hacer como todas estas transformaciones que venimos mencionando. Sí, recapitulando un poco, uno de los primeros desafíos está dado hacia lo normativo, lo que te mencionaba de poder permitirle a la gente. Ahorita no es permitido que si yo tengo excedentes de energía te lo pueda vender a ti como mi vecina, no es permitido por la norma. Entonces es poder evolucionar hacia ese concepto en donde podamos hacer transacciones con los excedentes de energía. Ese es como el principal desafío desde lo normativo, porque ya tenemos una ley específica de comunidades energéticas que nos definió quiénes son, cómo participan, cómo se enrolan en este proceso, pero entonces hay que ir evolucionando alrededor de empezar a volver el negocio rentable. Y el segundo desafío que te comentaba es desde lo técnico, poder aterrizar los conceptos que son tan complejos pues energizar un municipio o una ciudad es un tema muy complejo, implica muchos conceptos alrededor de lo que significa la energía, y es poder llevar esos conceptos a un lenguaje común, poder llevárselo a las comunidades para que ellos lo entiendan, lo apropien y sobre todo lo gestionen, porque como hablamos de descentralizar el proceso energético, también estamos hablando de que sean las comunidades las encargadas de garantizar su sostenibilidad a través del mantenimiento, a través de la limpieza de los elementos que se estén entregando y de la correcta administración para que pues no se dañen tan rápido. Entonces ese es como el principal desafío que tenemos, y sobre todo la invitación es a todas las entidades de tipo de educación superior, de carácter de educación superior, así como la SAP, como las universidades más grandes del país, a poder empezar a trabajar este tema para llevar esos conceptos al territorio. Claro que sí, Nicolás, y de alguna forma llevarle como el concepto a la comunidad, pero de una forma mucho más didáctica, que lo puedan interiorizar y poder materializar estas ideas y proyectos que se llevan a cabo desde los territorios. Bueno, Nicolás, estamos en la COP, en el marco de la COP 16, y queremos saber cómo aportan todo este tema que tú nos has venido contando en este espacio, las comunidades energéticas, a la conservación de la biodiversidad en nuestro país. Buenísimo. Las comunidades energéticas aportan, como ya lo estamos viendo, al no ser proyectos de alto impacto en los ecosistemas. Por ejemplo, inundar un territorio para hacer una hidroeléctrica tiene un efecto enorme sobre la cotidianidad del ecosistema, implica migración de especies, implica pues atentar contra la vida silvestre y contra la fauna y la flora que habita el territorio. Nos va a permitir mejorar la relación con el entorno. Si nosotros estamos accediendo a fuentes de energía sostenibles, estamos hablando que su impacto en el entorno versus el beneficio que nosotros recibimos va a disminuir esa tasa, porque desde la perspectiva financiera, y cuando uno habla con la gente que se dedica como a financiar estos proyectos, ellos tienen un dicho, y es que no hay ningún almuerzo gratis. Al final todo toca pagarlo. Entonces todo lo que nosotros hagamos en la relación con el entorno, el daño o el bien que hagamos, va a ser un beneficio al final para nosotros. Inclusive estos temas pueden llegar a calcularse más adelante como efectos de retorno de inversión. Entonces hoy en día estamos hablando de bonos de carbono, hoy en día estamos hablando de cualquier tipo de actividades que permita mitigar el efecto de las grandes industrias a través de actividades humanas que compartan esos beneficios. Entonces, para la protección de la biodiversidad, en conclusión, ya que me extendí un poco, es proteger los ecosistemas en donde se estén desarrollando los proyectos, mejorar la relación de las comunidades con el entorno, y ya con eso logramos un beneficio en pro de conservar y de recuperar inclusive la biodiversidad que se haya visto afectada por el efecto de las actividades humanas. Bueno, Nicolás, todo el tema que nos estás contando en este espacio ha sido muy interesante, y en el marco de la COP y todo lo que nos acontece a la conservación de la biodiversidad en nuestro país y en el mundo, porque sabemos que es un tema muy importante para todos. Queremos que nos des algunas conclusiones que son importantes a tener en cuenta, a invitar también a la comunidad a ser parte de estos proyectos, a conservar pues la biodiversidad de nuestros territorios, que creo que todo empieza desde la casa. Entonces, si empezamos a cuidar nuestro propio territorio, pues es un aporte, un granito de arena a todo este tema del cuidado del medio ambiente. Listo, como conclusiones, tenemos que las comunidades energéticas contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático. Esta es la más grande en relación con lo que nos atañe a nosotros ahorita en la COP. Hablamos de fortalecer la autonomía de las comunidades. Esto es un tema fundamental para que las comunidades, a partir de la apropiación
sus fuentes energéticas, apropien posteriormente su economía, apropien su desarrollo y apropien la mejora del bienestar dentro de sus entornos. Y estamos hablando de participación comunitaria activa. Entonces, como conclusiones es entender que las comunidades energéticas son una gran oportunidad para que la transición energética, que es necesaria ahorita para todo nuestro planeta, pero sobre todo un país en tanto riesgo como el nuestro, por la zona en la que estamos, ya lo hemos visto a través de la COP en diferentes conferencias, cómo el país está en riesgo por los aumentos de temperatura, podamos nosotros proteger y prevenir y mejorar lo que se espera para el futuro. Bueno, Nicolás, muchas gracias por todo este conocimiento, el concepto de comunidades energéticas que es tan importante, con todo lo que nos has contado y cómo va a ir transformando a los territorios, a las comunidades, a las personas que habitamos este hermoso país y que tenemos un país muy mega biodiverso, por así decirlo, y que debemos de estar cuidando constantemente, porque pues todos estos proyectos y todas estas iniciativas aportan a eso, pero también es muy importante sostenerlo en el tiempo, que es esa sostenibilidad de estos proyectos y que avancen y que cada vez sea mucho más grande lo que estamos realizando en torno al cuidado del medio ambiente. Sí, señora, fundamental eso, fundamental poder entender que tenemos que pensar en la vida en 100 años, en 50 años y dejar de estar viendo solo en el corto plazo los efectos de las tareas, de las actividades que nosotros hagamos. Entonces, lo que tú hablas es fundamental, la conciencia es fundamental, acercar el conocimiento de lo que se habla en el mundo, por eso insisto en el reto también para la academia. Nosotros hay discusiones en la academia que ya se están dando en otros países del mundo que debemos traer y territorializar, porque lo bueno de las comunidades energéticas es que no es lo mismo que tú estés hablando de una comunidad de madres en el Pacífico a que estés hablando de una comunidad indígena en La Guajira. Entonces, territorializar ese conocimiento que ya está en el mundo es uno de los principales desafíos que tiene la academia y que nos va a permitir, desde la concepción de nuestro territorio, cómo me relaciono yo con el entorno, incluyendo en el entorno las fuentes energéticas. Bueno, Nicolás, muchas gracias por haber hecho parte de este espacio, por participar de toda nuestra agenda académica en el stand de la COP16 de la Escuela Superior de Administración Pública. Nosotros seguiremos con muchas más temáticas, muchas más charlas, para que ustedes se acerquen a nuestro stand, estén acá, compartan con todo el equipo que está dispuesto para hacer de este espacio un lugar de conocimiento y de retroalimentación en torno a todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente de nuestro país en el marco de la COP16. Nicolás, tienes una invitación muy especial para visitar nuestro stand a todas las personas que están en Cali y que próximamente quizás nos van a visitar. Listo, aprovechemos todos este espacio que se nos da en la ciudad de Cali, conozcamos la propuesta que tiene la ESAP en los términos de formación académica y de fortalecimiento a la gestión estatal, y acompañemos también a los demás expositores para que la conversación se vuelva mucho más atemporal que estas 2 semanas que dura la COP. Esa es la invitación que le hago a la gente. Bueno, muchas gracias, Nicolás.